Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Tan buena actitud y yo sigo sin traer las tortas. No los merezco. Otra vez tenemos otro caso de una vacuna de nada. En esta ocasión, la vacuna de nada se aplicó en Michoacán. Ay, ¿por qué les ponen música de Luis Miguel? No es de esa generación. El Consejo Estatal de Vacunación de Michoacán dijeron que ya están evaluando el asunto para evitar esos sucesos. Es que justamente esa es la pregunta. O sea, como que sí le ponen poquito y luego ¿qué? ¿Cambian la aguja y se la ponen a alguien más? ¿O van dividiendo esa dosis entre varios? Si vas en familia. Ah, en la misma familia, pero pues poquito no rinde. Deberías venirte aquí a platicar. Te voy a marcar en la noche para que me vayas a escribir. Una pareja de biólogos creó un traductor que descifra el comportamiento de los elefantes. Se tratan de horas y horas de grabaciones y archivos multimedia que permiten entender por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen. Y nosotros todavía seguimos sin entender a nuestros diputados o nuestros epidemiólogos. Fíjense, resulta que en Nueva Zelanda detectaron un caso de contagio de COVID de la variante Delta y de origen local. Por ese caso único, decretaron confinamiento de 3 días a todo el país. Ya se me van a decir, Pamela, pero Nueva Zelanda tiene más de 5 millones de habitantes, o sea, tampoco. Pero su manejo de la pandemia ha sido brutalmente bueno, especialmente porque controlar a la pandemia es lo que les ha permitido vivir prácticamente en la normalidad que conocíamos hace tiempo. Y esta es una de las frases de Jacinda Ardern. Lo mejor que podemos hacer para salir de esto lo más rápido posible es esforzarnos. Y es que no deja de llamar la atención que los lugares que mejor han controlado la pandemia estén tomando medidas súper restrictivas ante la variante Delta y recordar que además del control en las fronteras, una de las medidas de verdad que pareciera hasta obvia de los países que lo han hecho bien es la seriedad con la que sus autoridades se toman el asunto y la seriedad sobre lo importante del asunto que le transmiten a la población. Era junio del 2020 y entonces el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, decía que no había un abandono masivo de estudiantes, que eso no era cierto, que no lo estábamos viendo bien gracias a la pandemia. Hoy, que los datos buscan justificar el regreso a clases, nos dicen que 5 millones de estudiantes no se suscribieron al ciclo 2020-2021. O sea, digamos que casi así, como toda la población de Nueva Zelanda. El primer semestre del 2021 tuvo un 24% más de carpetas de investigación por violencia familiar. Ahora imagínense todas esas que no se denuncian. Esto de marzo a junio del 2021 se tuvieron récords históricos. El 81.6% de las víctimas de lesiones por violencia fueron niñas y adolescentes mujeres. Y en el 73.29% de los casos, la persona responsable de estas agresiones tenía algún parentesco con la víctima. Aumentaron también los nacimientos en el que las madres son niñas de 10 a 14 años de edad. La mayoría fueron embarazadas por un amigo, familiar, desconocido o exnovio. Y la mayoría de estos casos por una violación sexual o matrimonios arreglados. No estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de México en el 2020. La tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes aumentó 12%. Este reporte con esta información lo presentó la Secretaría de Gobernación apenas hace 5 días. Tendría que tenernos de verdad, a todos temblando. No sé cómo no hemos enloquecido y habíamos hablado más sobre este tema. Sabemos que los efectos de la pandemia no solamente tienen que ver con la falta de asistencia a las escuelas de los menores, también hay menos dinero en los hogares y toda la tensión que esto ha provocado al interior de cada casa. Las acciones que proponen son 4. Regresar a las escuelas, abrir espacios de convivencia y educativos, que es prácticamente lo mismo que el primero, regresar a las escuelas, abrir espacios públicos, bibliotecas y museos, y fortalecer las medidas preventivas sanitarias incentivando el cuidado para evitar el contagio. ¿En serio estamos hablando de un 12% de aumento en suicidios y esa es la 4ª recomendación? Siento que, después de haber leído este reporte y las recomendaciones, los que lo escribieron no entendieron nada.